Buenas tardes, gracias por asistir después de la comida, espero que hayan comido bien. Continuamos con la plática del doctor Enrique Yarto, ahora Medicina General de Cuyos. Por favor, un aplauso para hacer digestión. Un aplauso para que se anime. No, estoy animado porque me da mucho gusto la respuesta que tienen las salas de animales no convencionales en los congresos, y eso tiene una relevancia para quienes hemos visto que esta área no se había desarrollado antes de hace 20 años. Es importante saber que hay mucha información publicada para muchas especies y que es en conjunto con la experiencia que nosotros vamos acopiando a lo largo de los años, se vuelve algo interesante de intercambio de información. Y para nuestro país, los cuyos son por lo menos en la Ciudad de México, y sé que en otras ciudades también porque tenemos la oportunidad de viajar hacia otros sitios, los cuyos son un animal apreciado como mascota, como animal de compañía, versus otros sitios en Latinoamérica en donde se utiliza, por supuesto, como fuente proteica. Nosotros no tenemos más que cuidarlos como mascotas, y eso tiene implicaciones importantes que se alejan bastante de los cuidados que se aportan a cuyos como animales de investigación. Nuestra misión como médicos es distinta a los laboratorios de investigación, entonces es importante saber las chinchillas y puercoespines también son parientes de estos roedores de los que vamos a hablar el día de hoy, y no son fauna silvestre, son animales domésticos. No hay que confundir los términos, son animales completamente domésticos y su nombre científico es Cavia porcellus. Pertenecen al orden de los roedores, donde hay dos subórdenes importantes, y es necesario, ya quienes nos acompañaron en la charla de hámster saben que pertenecen al orden de los Sciurognati. Los cuyos pertenecen al de los Strigognati, donde se alojan los roedores más grandes, y hay una gran cantidad de familias que incluso en los zoológicos también padecen las mismas enfermedades carenciales o tienen las mismas necesidades nutricionales que otros roedores. Me llama la atención en varios lugares cuando los veterinarios no tienen como un enfoque específico para estas especies, porque llegan constantemente a la consulta y llegan constantemente buscando, por supuesto, respuestas concretas y tratamientos que ya se pueden aportar a muchas de las especies, no solo a los perros y los gatos. En México y en Estados Unidos durante muchos años se han utilizado, como dije, como animal de investigación, pero básicamente en la consulta privada nosotros tenemos estas especies especiales o comunes en el tema de los cuyos para mascotas. Tienen dos pares de incisivos superiores y dos inferiores, diferente a los lagomorfos, diferente a los conejos. Y es, por supuesto, diferente y importante mencionar esa diferencia porque los problemas dentales, aunque se parecen, pueden ser menos complicados en los incisivos de los cuyos que en el caso de los conejos. Tienen dientes que crecen toda la vida, y esto es un problema porque es exactamente, Miros, ¿ya hablaste extensamente de odontología? Perfecto, entonces no voy a tocar tanto el tema de odontología, pero sí es importante mencionarlo. Son animales herbívoros estrictos, esa es la diferencia más importante para ustedes clínicos. No son animales que consuman frutas, ni son animales que consuman cualquier tipo de vegetales. Son vegetales de follaje verde, y en México tenemos la ventaja de contar con muchos productos especiales para la alimentación de estos animales, porque en realidad los vegetales que nosotros consumimos o que recomendamos como vegetales de consumo humano deberían formar no más del 10% de la dieta diaria de los animales herbívoros. No tenemos productos para consumo humano que tengan esa cantidad de fibra. Básicamente dependemos para estos individuos de los henos procesados y de los henos que han sido fabricados específicamente para esas especies, que además no tienen, por supuesto, fertilizantes ni tampoco conservadores.
Practican la secotrofia, eso quiere decir que cualquier alteración gastrointestinal afecta notablemente el estado nutricional. El estado nutricional de estos individuos no es lo que les aportan netamente las personas en el domicilio. Los problemas nutricionales vienen de cualquier alteración en la microbiota intestinal y, por supuesto, de la no posible reingesta de esas heces blandas, que es básicamente el concepto de secotrofia. Tienen preferencias dietéticas muy específicas y son animales completamente neofóbicos. Eso quiere decir, cualquier cambio implica un gran estrés. Por eso, desde jóvenes o desde la primera vez que nosotros tenemos a estos pacientes como consulta, hay que instaurar una dieta adecuada para, en la manera de lo posible, en el futuro y cuando estos animales son gerontes, no hacer cambios que imposibilitan el manejo y que, por supuesto, causan un estrés en demasía. Los dientes, a diferencia de otros roedores, son completamente blancos y esa es una diferencia importante porque, por supuesto, anatómicamente debemos diferenciarlos. No sintetizan vitamina C y aquí viene otra de las necesidades particulares. No deberían comer dietas de conejo o dietas de otra especie de herbívoro. Específicamente requieren vitamina C porque, igual que los humanos, no tienen una enzima hepática que es la agulonolactona oxidasa para cambiar los carbohidratos y convertir a ácido ascórbico. Por eso es importante considerar que no la procesan, pero también cuando se complementa en exceso. Cuando nosotros ponemos vitaminas para consumo humano en el agua de estos individuos y consumen mayor cantidad, genera una osteoartrosis espontánea que evidentemente es completamente iatrogénica. Así que los excesos igual son peligrosos, a veces más que las posibles deficiencias. También pueden tener problemas de calcificación que no solamente se deben a la vitamina D, sino también a la interacción de la vitamina D con el calcio y también la vitamina C. Altísima incidencia de problemas gastrointestinales porque normalmente las bajas fibras o las fibras digeribles no sirven para estos individuos. Ellos requieren fibra no digerible, que solamente está, como dije, incluida en algunos tipos específicos particulares de alimento. Tienen un tiempo total de tránsito gastrointestinal que va hasta más de 60 horas. Los valores fisiológicos para cuando hacemos anestesia o cuando tomamos muestras o cuando tenemos posibilidad de valorar clínicamente a uno de estos pacientes son importantes porque ahí es donde nosotros recaemos para las comparaciones precisamente de cuando un individuo como estos está en un estado de obesidad o, por supuesto, cuando podía estar en un estado caquéctico. Y la condición corporal es importante, no solamente el peso corporal, sino la relación de masa muscular con grasa. Las condiciones corporales en algunas especies exóticas no están bien determinadas y muchas de ellas siguen siendo subjetivas, sin embargo, varios de estos valores fisiológicos están bien descritos para estas especies y hay que conocerlos para entonces compararlos con la información que tenemos de nuestros pacientes. No son para nada agresivos, más bien responden, por supuesto, a cualquier estímulo que pudiera resultar para ellos agresivo, incluyendo los ruidos y los olores extraños en los hospitales veterinarios. En las áreas más alejadas del hospital, donde tengamos menos acceso a los olores o incluso a los ruidos con perros, gatos, hurones y aves de presa, pues evidentemente es la mejor opción para alojar estos individuos que son depredados por todas estas especies. Y eso tiene una repercusión directa en el progreso positivo, por supuesto, de los problemas clínicos y en los cuidados que nosotros aportamos a estos individuos. Si no tenemos estas precauciones, el solo estrés de la hospitalización suele causar daños irreparables. En cuanto a comportamiento, decíamos que son sumamente asustadizos y entonces cuando tenemos un proceso de enfermedad tenemos que cuidar incluso la provisión de los fármacos o la forma en que nosotros administramos la alimentación o las vías de administración de los medicamentos. Es importante que consideremos que muchas veces el dolor es precisamente lo que evita que nuestros casos clínicos salgan adelante, por lo que la investigación en qué tipo de dolor tiene y, por supuesto, la abolición del mismo a diferentes escalas será importante.
se rehúsan a comer o beber cualquier alimento o bebida que cambie de color y desde luego que cambie de sabor. Por eso hay que tener mucha precaución en el tipo de consejos que damos o en el tipo de suplementos que agregamos. Nosotros básicamente por años hemos manejado sin suplementos porque en realidad recomendamos una dieta balanceada que no necesita suplementos y con ello potenciales hipervitaminosis. Las heces acumuladas alrededor de la zona perianal no es parte del comportamiento, es decir, cuando se producen esos ecotrofos, casi de inmediato son ingeridos. Cuando los encontramos ahí pegados a lo largo del día, en la tarde o en la noche, porque los consumen a primera hora de la mañana, es que hay un problema que puede venir desde dolor por problemas dentales hasta, por supuesto, problemas más graves como cáncer o cualquiera de los que vamos a mencionar más adelante. También la obesidad puede impedir que estos individuos tengan la oportunidad de colectar esos ecotrofos. Entonces la obesidad, aparte de ser un problema inherente nutricional, también puede generar otras deficiencias. Y desde luego los cuyos gerontes tienen una cantidad importante de problemas, cada vez viven más tiempo en cautiverio, cada vez tenemos más opciones para cuidarlos mejor y evidentemente los problemas como pacientes gerontes se multiplican en nuestra clínica. Varios de estos signos pueden ustedes verlos y apreciarlos de primera intención, pero muchos otros no, porque cuando llegan a la consulta y entonces están en un medio que no es el suyo, generan catecolaminas y muchos de estos signos podrían pasar inadvertidos si no somos precavidos. Estos signos hay que platicarlos y mencionarlos a las personas que tienen estas mascotas para que ellos identifiquen de manera oportuna cuando uno de estos individuos se encuentra enfermo y de preferencia, por supuesto, pudieran apoyar al veterinario a detectar los problemas de enfermedad en un momento adecuado. La hipotermia posiblemente no sería tan factible para ellos determinarla, pero para nosotros, aunada a alguno de los otros signos clínicos, como por ejemplo letargo, hiporexia o una franca anorexia, definitivamente implicarían y tendrían, perdón, aportarían una información importantísima para nosotros. Estas son generalidades de alojamiento. Entre más espacio se pueda proveer, más en mejores condiciones estará el animal. Cuando no hacemos ejercicio, cuando no hacen ejercicio igual que los seres humanos, empieza a haber un proceso degenerativo mucho más acelerado y particularmente para las articulaciones. Por eso encontramos enfermedades degenerativas articulares en muchos de estos individuos en edades avanzadas. Y básicamente esto podría considerarse para un lugar nocturno, para un alojamiento nocturno. De día deben de tener más espacio, pero siempre vigilado porque constantemente pueden sufrir lesiones traumáticas si no están supervisados. Y vean, esto es de los conceptos más importantes, puesto que igual que otros pequeños mamíferos y otros roedores no sudan, entonces no pueden disipar el calor de una forma adecuada, por eso es común los problemas de hipertermia. Los sustratos son indispensables, no tienen cojinetes plantares y la aparición de pododermatitis y otros problemas relacionados con el alojamiento son indispensables de cuidarse y el sustrato, aparte de ser sólido, tiene que ser suave, es decir, una superficie suave y después el sustrato que nosotros elijamos, que puede ser, por supuesto, cualquiera de las camas biodegradables en la actualidad o también paja que no esté contaminada, que sea específicamente fabricada para sustrato de roedores. Si damos nosotros paja contaminada, igual que otras especies, tienen alta predisposición a los hongos sistémicos y enfermedades respiratorias, desde luego. Hay varias opciones de pisos o de sustratos y hay que cambiarlo constantemente porque el aparato respiratorio es altamente sensible a las concentraciones elevadas de amoníaco, por eso a muchos de ellos cursan con enfermedades respiratorias, que no hay que confundirlas con deficiencias nutricionales de vitamina C, que obviamente también predisponen a este tipo de cambios. Tenemos varias enfermedades de la piel y es importante de nuevo considerar cuando tenemos pacientes de este tipo o de cualquier tipo en donde nos refieren que hay un problema dermatológico o potencialmente dermatológico, el uso de guantes es indispensable para evitar. Si ustedes ven aquí estafilococos o varios de los hongos más comunes que vamos a ver adelante,
son potencialmente zoonóticos. Por eso es importante diferenciar de todos los problemas bacterianos que yo elegí, que son los más comunes, cuáles de ellos tienen una implicación de manejo y de potencial zoonótico. Los hongos, desde luego, igual que en otras especies de mamíferos, como los perros y los gatos, también el Trichophyton, Mentagrophytes y el Microsporum canis pueden ser un problema en el caso de los cuyos, y muchas veces van en conjunto a ácaros o a otros problemas dermatológicos. Una bioderma superficial o profunda se presenta igualmente como complicación de estos casos. Sin duda este es el problema dermatológico más común, pero eso no quiere decir que sea el único. Siempre que tengamos lesiones que sean compatibles con sarna o posiblemente con hongos, tenemos que hacer raspados y tenemos que hacer, si se puede, cultivos, porque muchas veces están combinados u otras veces hay otro tipo de hongos o de ectoparásitos que afectan. Si bien las dosis de ivermectina son más elevadas que para otros mamíferos domésticos, es importante evaluar si el tratamiento está dando resultado en las primeras 2 semanas. Si es lo contrario, entonces tendríamos que volver a evaluar a través de un raspado y no solamente administrar ivermectina para cualquier problema dermatológico que vemos, porque si estamos hablando de problemas de hongos, pues evidentemente no va a tener ningún efecto. Cuando utilizamos antifungales o antifúngicos de cualquier tipo, estamos exponiendo notablemente a nuestros pacientes. Nosotros en reptiles o pequeños mamíferos, con las primeras dosis de azoles específicamente, hemos tenido cambios importantes en las enzimas hepáticas que nos podrían indicar, por supuesto, que hay un compromiso o un mayor trabajo del hígado para el metabolismo de esos fármacos. Entonces, igual que los antibióticos, si no fueran necesarios, preferiríamos entonces no darlos. Hay algunos menos comunes, pero hay que considerar que podrían presentarse, y si consideramos que los cuyos son crías de 2 días de nacidos, cuando tenemos esas experiencias, por ejemplo, en un problema reproductivo que tenemos que hacer una distosia o los encontramos ahí sin haberlos visto antes, tenemos que considerar que ya desde muy pequeños pueden tener problemas de pelo, porque no pasa mucho tiempo en que se desarrolle, por supuesto, la capa del mismo. Esta es una neoplasia de las más comunes y también no es normal que tengan algún tipo de lesión en la piel, por lo que hay que retirarlo de preferencia, y desde luego, mientras más estudios hagamos, mayor cantidad de problemas vamos a identificar con una etiología o etiopatogenia. Hemos encontrado una gran cantidad de tumores, varios de ellos, aunque son grandes e invasivos, muchos de ellos son benignos, a diferencia de hurones o de erizos, en donde encontramos una gran tasa de malignidad en los problemas dermatológicos o en general en los tumores. La doctora Miroslava va a hablar mañana de problemas dentales, pero sin duda alguna son la queja más común en la clínica veterinaria de exóticos. Todos son de crecimiento constante, y entonces podríamos, si no tenemos los sustratos adecuados en la alimentación, me refiero no en la cama, sino en la alimentación, la formación de espículas u osteofitos es común en estas especies. Por esa razón necesitamos contar, si damos consulta todo el tiempo, con un equipo de dientes específico para poder valorar. No es lo mismo abrir con un par de gasas que abrir con este tipo de abrebocas para roedores, o abrir las mejillas. Las cavidades orales de los animales herbívoros son sumamente pequeñas, y a menos de que lo hagamos con este tipo de equipo, no podríamos evaluar y sobre todo dar los tratamientos adecuados. Los problemas de oclusión son el primero que vamos a describir brevemente. Si nosotros recordamos, debe de haber una sobreposición leve de los incisivos superiores sobre los inferiores, pero muchas veces el crecimiento anormal de las raíces de los molares es el que no permite que esa oclusión sea normal, y por supuesto va a alterar desde ya el consumo de alimento. El paladar blando de esta especie tiene una característica anatómica particular, que es el ostium palatal. Es un pequeño orificio que pasa exactamente a la mitad de la cavidad oral, y donde tendríamos que
colocar o pasar el tubo endotraqueal en caso de que hiciéramos un sondeo endotraqueal. Nosotros solo lo logramos con endoscopio, a veces hay algunas técnicas específicas con un otoscopio. Esta es una referencia de las clínicas de Norteamérica, un capítulo de la doctora Michelle Hawkins, en donde puedes lograr la colocación de un tubo endotraqueal, y sería, por supuesto, lo más ventajoso para los procedimientos que requieran anestesia y cirugía también en esta especie. Hay varios retos en la intubación de la cavidad oral en los pequeños herbívoros, y este es el herbívoro más pequeño que hemos llegado a sondear. Tenemos el desgaste anormal o la elongación de los molares. Vean aquí cómo entrampa a la lengua. Esos casos los tenemos todo el tiempo y hay que tener igual el equipo para poder rebajarlos y para evitar lesiones tanto a la mucosa oral como a la lengua. Básicamente se relaciona con dietas básicas, con base en dietas comerciales, es decir, sin heno. Si solamente les damos de comer pellets, es difícil que puedan desgastar y muy fácil que entonces el esmalte crezca y forme esas espículas. Normalmente las espículas de los dientes maxilares las van a encontrar lesionando la mucosa bucal, y las de los dientes mandibulares van a encontrarse entrampando a la lengua, y eso por supuesto evita problemas para la ingestión. No tengo alguna foto de nosotros con el endoscopio, pero encontré esta, y para que ustedes vean cómo puede clavarse estas espículas en los tejidos orales y por supuesto causar graves daños. La doctora Samantha Merker, que es nuestra cirujana y quien está dando charlas de otras especies, es quien realiza muchos de los procedimientos quirúrgicos avanzados, pero nosotros, como clínicos generales, necesitamos, por supuesto, llevar a cabo los rebajes o desgastes de dientes. Y cuando vemos problemas dentales, necesitamos considerar una gran cantidad de posibilidades, no solamente la falta de fibra, pero primordialmente la ausencia de la misma. Hablábamos ya de la deficiencia de vitamina C, que también es importante para que esos dientes no crezcan de forma adecuada, los excesos de algunos minerales y las deficiencias, por supuesto, de vitamina A. También son causas genéticas en muchos casos con estas especies. Y vemos algunos signos clínicos, como les decía, la hipersalivación o la inflamación de la mandíbula. El doctor Brandao habló de conejos y seguramente mencionó todos los problemas con abscesos orales. En el caso de los cuyos no tenemos esa incidencia, es una característica muy particular de los conejos. Sin embargo, sí tenemos muchos problemas concomitantes, como una condición corporal inadecuada cuando no pueden comer bien por estas causas. Si hablábamos de herbívoros estrictos, hablamos en este caso de fermentadores secales. Tienen una gran capacidad en el ciego, y esto es importante cuando nosotros hacemos cirugías o los cirujanos llegan a hacer cirugías de laparotomía exploratoria, porque sin duda es uno de los órganos que pueden dañarse en el intento de hacer abordaje a la cavidad abdominal. Es importante que consideremos que tenemos una fisiología digestiva, como decía, muy parecida a la de los conejos, y esas bacterias que apoyan en la fermentación es importante mantenerlas lo más intacto que sea posible. Cambios bruscos y constantes en la alimentación, además de, por supuesto, la antibioterapia inespecífica, altera los ecotrofos, y esas serían las partículas que se desechan y no sirven. Muchas veces preguntan en los congresos qué tal si nosotros damos antibioterapia y también damos lactobacilos para proteger a esa flora intestinal. Muchos lactobacilos son anaerobios y no específicamente el tipo que nosotros podríamos complementar con un suplemento a base de lactobacilos. Entonces, lo que haya en el mercado, tal vez para perros o gatos, no funciona para los pequeños mamíferos. Hay varias discusiones en la literatura científica de estas especies y no hay ningún estudio prospectivo que nos indique el posible efecto benéfico de la administración de lactobacilos. Por eso aquí pongo lo que frecuentemente se encuentra como parte de la flora normal, que también considera coliformes, levaduras y bajos números de clostridias. Por eso les decía que las
las tinciones de Gram y la citología son indispensables para saber cómo está esa flora intestinal y si realmente requerimos administrar un antibiótico o, por el contrario, podría alterarse más de lo que ya está esa microbiota. Las altas cantidades de fitolitos, que son pequeñas piedras invisibles al ojo sin microscopio, son las que podrían hacer la diferencia para nosotros en el desgaste de esas piezas dentales. Son altamente abrasivos y ninguno de los vegetales que consumen los humanos tiene ese tipo de fitolitos o materiales abrasivos. Por eso es para nosotros irreemplazable la fibra no digerible para estos individuos. Y siempre preguntan, ¿qué podemos dar de comer? Pellets únicamente, aunque sean de calidad premium para cuyos, provocan muchos problemas relacionados con la alimentación. Por eso no los utilizamos. Ya para mantenimiento ocupamos algunas relaciones específicas de kilocalorías, pero no los utilizamos como dieta única. Entre más fibra puedan tener, mejor, y no requieren grandes cantidades de proteína, por lo que los vegetales o los complementos alimenticios, como por ejemplo la alfalfa, no es para nada una opción en estos individuos, ni tampoco en los conejos, porque también tienen una tendencia insólita a formar urolitos. Ahí lo vamos a ver más adelante. Por eso es volumen versus calorías. Nosotros damos volumen como es a través de los enos y no calorías. Estas son las dosis si tienen un paciente con deficiencia y si quieren mantener en caso de que no hayan podido conseguir los alimentos adecuados, pero como decía, en México tenemos varias marcas y varias opciones a lo largo de la República Mexicana. ¿Y por qué hablamos específicamente de una vitamina C que también es específica? No es cualquier vitamina C. Nosotros podemos tomar el complemento completo en una sola toma. Ellos necesitan una dieta balanceada y específicamente hay dos marcas que tienen vitamina C estabilizada, que es el L2-ascorbil polifosfato. Si no es la vitamina C protegida, entonces se oxida con el agua o con los metales y aunque estemos dando un alimento aparentemente específico, puede tener una complicación como la que les estoy comentando. Y básicamente en lo que se basa la dieta de estos individuos es en pastos, enotimoti, es a consumo ad libitum, y una cantidad de pellets moderada que básicamente se relaciona con la tasa metabólica basal. Yo creo que cualquiera de nosotros sabe calcular la tasa metabólica basal para mantenimiento de cualquier especie, porque finalmente se usan también en perros y gatos cuando están como pacientes hospitalizados. Hay esta marca y hay algunas otras que provienen también de Canadá. Son enos específicamente fabricados para estos individuos y tenemos la ventaja de que no tienen conservadores ni pesticidas. Esto sí es igual ad libitum y básicamente lo que restringimos siempre son los vegetales de consumo humano y los pellets. Todas las etapas podrían considerar el consumo de vegetales de follaje verde, pero básicamente como un mecanismo de esparcimiento, como un mecanismo de enriquecimiento y no como parte esencial de la dieta. 10 a 20% de la ración cuando mucho, porque entonces, si no, vean cómo no tiene la capacidad para reducir el crecimiento de los dientes y entonces tenemos problemas importantes, no solo en los dientes, sino también, desde luego, en el estómago. Esta es la primera marca que logró estabilizar esa vitamina C y tiene una vida de anaquel más amplia, independientemente de que de las presentaciones actuales son menores a 1 kilo o cuando más 1 kilo, entonces no da tiempo a que se enrancie. Estas son las opciones que nosotros les recomendamos porque tenemos mucho tiempo empleando esas dietas y tenemos pocos problemas relacionados con la alimentación. La anorexia tiene una característica particular en los cuyos y puede ser simplemente el cambio. Es decir, un día estuvo comiendo bien y si nosotros cambiamos la marca porque tal vez no hubo o porque vino al hospital a un check-up y le ofrecemos una marca que no conoce, ese mismo cambio puede provocar una anorexia en estos individuos y entonces no hay que confundir si es de cambio súbito o de algún problema digestivo que lleva ya gestación de algunos días o semanas. Las
Dietas de altas concentraciones de semillas y granos provocan desde luego problemas digestivos que se relacionan con la obesidad, y siempre la relación inversa de fibra con carbohidratos es lo que nos provoca estos problemas. Básicamente nos alejamos de una dieta con estas características. Ningún cereal, no golosinas, tampoco frutas, porque obviamente las prefieren sobre otros alimentos, y no hay ninguna relación entre un animal herbívoro y el consumo de ningún tipo de fruta, ni manzana, ni papaya, ni plátano, ni nada. Entonces, sí hay que ser un poco más estrictos para que visiten el veterinario solamente por revisiones rutinarias y no por enfermedades. Otro problema asociado a la dieta es la tricofagia, sobre todo cuando están con otros en un grupo de más de 2 cuyos, porque les falta fibra o les faltan algunos minerales y entonces se comen el pelo del compañero. Cuando hay un consumo, un autoconsumo, es más grave porque seguramente la dieta es todavía más deficiente. Así que hay que hacer varias evaluaciones de esa dieta y no solamente pensar en causas infecciosas que las vimos al inicio de esta presentación. Problemas asociados a la dieta, también la urolitiasis. Es no siempre muy claro, porque aquí podríamos... ¿Qué piensan de esta placa radiográfica de abdomen? ¿Cómo? Bueno, tiene mucho gas. ¿Qué más les llama la atención? ¿Esto? Ok, este es un urolito, y estas son las glándulas vulvoretrales que tienen muchas veces calcificaciones con la edad. Esto ha pasado en algunas ocasiones cuando se va a cirugía pensando que es un urolito y no se hace ningún tipo de técnica, por ejemplo, de contraste para la vejiga. No siempre, no todo lo que aparece aquí con esa densidad es un urolito. Por eso sí es importante mencionar que estos tienen una composición de varios tipos de minerales, pero no siempre que vemos algo como esto, primero tenemos que localizar que sea exactamente en la vejiga, y no todos son urolitos. Sin embargo, los problemas asociados con la urolitiasis están bien reportados en la literatura actual, y hay que llevar a cabo una serie de técnicas importantes para corroborar que sea este caso, y entonces si es necesario ir a cirugía. No hay dietas como en otras especies que destruyen. Solamente tenemos una dieta, cuando más, que es específica, y no tenemos, por supuesto, dietas de descripción para los animales exóticos. Pero sí tenemos oportunidad de llevar a cabo intentos para, si hay una obstrucción uretral, intentar que deje pasar la orina, porque estos, por supuesto, son emergencias, y son emergencias comunes, y después de la estabilización, perdón, es que es el aire acondicionado, llevar a cirugía y hacer la extracción del cálculo. Este es un problema que está relacionado con la alimentación, desde luego, pacientes obesos, con el alojamiento, un sustrato no adecuado y el manejo general que no se atiende a tiempo. Hay que poner siempre mucha atención en cualquier lesión que se presente en las patas, en la porción plantar de los miembros posteriores de los cuyos, porque usualmente se relaciona con pododermatitis. Muchos de estos casos, que ya son avanzados, también tienen osteomielitis, y aunque no tengan osteomielitis, son casos sumamente dolorosos que usualmente no alcanzan a sobrevivir por una calidad de vida no adecuada. Muchas gracias. Gracias. Por una calidad de vida, gracias. Poco adecuada, en donde tendremos que hacer varios intentos, incluso con los mismos apósitos que nosotros usamos para el cuidado de heridas de varias especies. Lo hemos intentado, no siempre resulta, pero hay que hacer el intento. Varios de las lesiones oculares, incluso las úlceras corneales, mucho más cuando avanza hacia un absceso y a otros problemas más avanzados, se relacionan también con la deficiencia de vitamina C. En la actualidad se está intentando vincular qué tanto la vitamina C podría ser la responsable, o la ausencia de la vitamina C podría ser la responsable de que estos individuos empiecen con problemas simplemente de úlcera, y de ahí a una complicación oftalmológica más avanzada. La anatomía especial
tracto genitourinario, es importante mencionar que las hembras de cuyos que no se esterilizan, a partir de los 8 meses, tienen una serie de problemas reproductivos, desde distocias, si después de los 8 meses se cruzan y antes no, porque los ligamentos se calcifican y entonces el paso por el canal de parto se imposibilita y es frecuente que tengas que ir a cirugía, o también la aparición de en los ovarios. Miros, ¿cómo se llama esto? Recuérdame. Quistes que pocas veces se relacionan con tumores, pero que muchas veces empiezan como una deficiencia, o que suponemos que es una deficiencia en la dieta porque no puede comer y no defeca. Básicamente se debe a que los quistes crecen tanto que desplazan las asas intestinales y el ciego, entonces hay que abordarlo no necesariamente como un problema digestivo, sino potencialmente como un problema reproductivo, y los propietarios dicen, ¿para qué tienes que hacer un ultrasonido si estamos hablando de falta de fibra? No siempre es falta de fibra, sobre todo cuando, por supuesto, cuando son animales enteros. Por esa razón nosotros a todas las mascotas exóticas, nuestra medicina preventiva incluye la ovariohisterectomía. Tenemos muchos problemas reproductivos en las hembras de cuyo, igual que en las de conejo. Es igual que en los perros y los gatos. En el hospital se propone una esterilización temprana y nos libramos, por supuesto, de este tipo de problemas que, si bien ellos usualmente están distendidos por la cantidad de gas, habíamos hablado de un ciego muy grande, no siempre es eso. Hay que evaluar, aunque no tengan signos clínicos, para nosotros el check-up de las hembras incluye radiografías y ecografía abdominal para detectar estos quistes a edades tempranas, o en su defecto llegar a la cirugía y poderlo retirar a tiempo. Hablábamos de esto, de las glándulas sexuales accesorias. Varias de ellas tienen algunas calcificaciones, y entonces igualmente con el ultrasonido o con la neumocistografía es un medio de contraste natural con el que podríamos detectar si es o no un cálculo, o si es básicamente un cambio a la edad de estos individuos. Hay varios tipos de reportes en la actualidad, no solo de problemas reproductivos en las hembras, en los machos también los hay, y por esa razón a nosotros nos preguntan qué tan importante es la castración también de los machos. Y básicamente, como no se utilizan para reproducción ni los conejos ni los cerdos de Guinea o cuyos, igualmente los metemos a un programa de esterilización temprana, en donde desde luego la medicina preventiva tiene muchas más ventajas. Hay varios datos reproductivos, todavía se usan en la venta para mascotas. Muchos de estos individuos están completos, y es importante conocer las generalidades del ciclo estral. Se reproducen sumamente rápido, y este es un problema cuando no se hace la determinación del sexo durante la consulta, cuando no se lleva a cabo para la camada recién nacida, porque apenas a lo mejor 3 meses después de nacidos podrían tener la primera camada estos individuos. Así que es importante considerar que nacen con ojos y oídos abiertos, cubiertos de pelo y la dentición completa, por lo que la posibilidad de reproducción y el metabolismo es mucho más acelerado. Es fácil, tienen testículos escrotales, y es fácil la identificación, por supuesto, de las hembras y de los machos. Tomamos muestras, sí, todo el tiempo, forma parte de nuestro panel. Como decía Miroslava, nosotros nos acostumbramos a algunas técnicas en particular, y para nosotros la colecta de sangre de la vena cava craneal es mucho más fácil si sabes llevarla a cabo en una cavidad torácica pequeña, que puedes lesionar el corazón. Cada quien tendrá sus propias elecciones, pero para nosotros el intentar tomar sangre de la vena cefálica o de la vena de la safena no es tan atractivo, a menos que contáramos con algunos equipos como Abaxis, que con 0.2 mililitros de sangre puedes correr un panel
de 14 analitos para un animal exótico. Nosotros no tenemos ese, tenemos IDEX, que es para perros y gatos, y obviamente los volúmenes son más grandes. Sin embargo, con el laboratorio que trabajamos, también con 0.2 o 0.3 mililitros de sangre, podemos enviarle la muestra y nos colecta, nos analiza el panel que nosotros estemos sospechando, ya sea hepático o renal, y desde luego una biometría hemática. Puede haber sangrado intratorácico si no se lleva a cabo de forma cuidadosa. La terapia de líquidos, el subcutáneo, básicamente es para pacientes que no están severamente deshidratados, igual que en otras especies utilizaríamos de preferencia el endovenoso si necesitamos una provisión constante de líquidos o para pacientes hospitalizados. Solamente el mantenimiento se calcula así, o también la tasa de 3 a 4 mililitros por kilo por día funciona para mantenimiento, pero para la deshidratación es la fórmula que todos conocemos. Como decía, si nosotros queremos terapia subcutánea, no es para pacientes críticos. Desde luego, si haces cirugía o métodos diagnósticos avanzados en donde necesitas anestesia, por ejemplo, preferimos tener siempre una vía para administración de líquidos y de fármacos de emergencia, y básicamente se puede y se tiene que hacer en los pacientes de cualquier tamaño, no solamente en aquellos de talla mayor a 1 kilogramo. Básicamente en cualquiera de estos podemos intentarlo y lograrlo para subsanar cualquier posible emergencia durante la anestesia. Habíamos hablado de esa cavidad oral estrecha, habíamos hablado también de la dificultad o a veces imposibilidad para colocar un catéter, una sonda endotraqueal. Entonces, al menos tener las vías periféricas permeables es importante para nosotros poder llevar a cabo un procedimiento de anestesia y de inmovilización sano. Ahí están los fármacos que usualmente no utilizamos por vía oral. Algunos de ellos, como dije antes, los usamos parenteral si fuera el caso, cefalosporinas tal vez, pero por vía oral no hay necesidad. Nosotros, en el caso de la clindamicina, no la usamos frecuentemente para estos pacientes, la usamos en las perlas de metilmetacrilato y nos ha dado muy buen efecto en roedores, en roedores y conejos, básicamente en conejos, porque es una liberación prolongada, pero no la administramos como vía oral o vía parenteral, básicamente la dejamos en esas perlas. Y algunos de los que podrían ser, y siempre digo podrían porque depende la dosis, depende la frecuencia y el tiempo, podrían tener mayores ventajas, son estos, los aminoglicósidos o glucósidos. Siempre los ponemos con una interrogación porque depende, por supuesto, del estado de hidratación, igual exactamente que en otros pacientes. La farmacología, lo que tenemos en México, no tenemos morfina o hidromorfina, pero sí tenemos butorfanol y buprenorfina, y esas podrían ser de las mejores opciones que nosotros usamos, incluso rutinariamente combinadas con el midazolam para una sedación profunda, y con eso hacemos nuestros check-ups, hacemos con eso la toma de muestras, hacemos con eso los cambios de vendaje o hacemos la inducción de la anestesia posterior. Los AINES, los opiáceos los usamos siempre en pacientes críticos, nunca usamos AINES en pacientes críticos hasta cuando está estable y bien hidratado. Básicamente estos los dejamos
meloxicam y el carprofeno, que son los que mayormente utilizamos para posquirúrgico o cuando ya estamos seguros que tiene protección de la mucosa gástrica y también una hidratación adecuada. El tramadol lo utilizamos también para pacientes ambulatorios, eso le mandamos a casa y lo combinamos muchas veces con gabapentina, o cuando son pacientes jóvenes lo combinamos también con meloxicam si fuera necesario. Los procinéticos o prokinéticos, metoclopramida y cisaprida, evaluamos si posterior a la cirugía o posterior a la inmovilización química es necesario un procinético. No siempre son necesarios si hay una buena hidratación o hubo una buena hidratación transquirúrgica y posteriormente el paciente come, no necesariamente tendríamos que administrar estos fármacos. En la primera visita o la valoración semestral o anual incluimos todos estos estudios. Es importante considerar que para los estudios de cavidad oral no solamente utilizamos las tomas laterales o ventrodorsales, utilizamos varias tomas anguladas, inclusive para detectar si pudiéramos, si tuviera alguna alteración, y siempre en animales geriátricos o gerontes, uroanálisis, radiografías y también ecografía. Radiografías con medios de contraste, por ahí había alguna, neumocistografía, ultrasonografía y decía también en algunos casos la parotomía exploratoria. La neumocistografía es importante para detectar precisamente cuando tenemos una duda sobre si es cierto que está presente un urolito o no, y la ventaja que tenemos en nuestro hospital es tener algunos métodos más avanzados para el diagnóstico incluso de estas especies, para algunos problemas en los que no fácilmente se llega al diagnóstico con radiografías o con algunos otros estudios. Este es un caso de la doctora Laura Villa. Al parecer podría haberse relacionado con una deficiencia nutricional, porque obviamente no veíamos esto más que cuando llevamos a cabo la tomografía computarizada. Esto es cuando los colegas están interesados, por supuesto, en llegar a estudios más avanzados y tener un diagnóstico más certero, que empleamos todos estos métodos y lo hacemos igual que en los perros y en los gatos. Es una visita rápida a la medicina de Cuyos y tenemos exactamente los 10 minutos restantes para preguntas. Gracias. Un aplauso. ¿Alguna pregunta que tengan, dudas? Doctor, hay una pregunta, por ejemplo, veo ahí que lo tienen con el entubado, con isoflurano, supongo. ¿Qué usa para inducir? ¿Soletil o con qué se puede inducir? Soletil nunca usamos en animales pequeños. Preferimos combinaciones, si acaso necesitas una anestesia, preferimos combinaciones de ketamina y midazolam que de soletil. Con el soletil ha habido, nosotros no, porque no lo usamos nunca, lo usamos en animales de zoológico, pero ha habido muchos reportes en el caso de pequeños mamíferos. En conejos está contraindicado porque provoca necrosis renal, entonces de plano ni lo usen. Pero en otros tarda muchísimo tiempo en despertar y tenemos muchos problemas con la termorregulación. Por eso preferimos usar dosis bajas, independientes de ketamina y de midazolam, que usar la tiletamina solazepam. Las inducciones para estos pacientes pueden ser, como decía al principio, midazolam con buprenorfina. Si tenemos una vía colocada, podemos usar etomidato. No usamos propofol por la posible desventaja de la apnea y la no siempre accesibilidad a una sonda endotraqueal. Y para estos casos de tomografía que no tardan más de 20 minutos, no usamos sondeo endotraqueal. Básicamente es provisión a través de mascarilla, pero nunca dejamos una anestesia sin analgesia preventiva, y lo más efectivo definitivamente son los opiáceos. Acá tenemos otra pregunta. Primero que nada, ¿cuál sería la diferencia entre una úlcera y un derrame corneal? Y en base a esto, ¿cuál sería el manejo y el tratamiento adecuado? ¿Una qué, perdón? Una úlcera y un derrame corneal. Una úlcera y un derrame corneal. ¿Me preguntas la profundidad de la lesión? Sí. Nosotros cuando hacemos
evaluaciones de ojos, particularmente en animales exóticos o no convencionales, tenemos al oftalmólogo con nosotros. En general, lo que hemos hecho en el tratamiento de las úlceras es básicamente, por supuesto, a mantenernos lejos de los esteroides. Ocupamos analgésicos locales, analgésicos oftálmicos, ocupamos lágrima artificial y un antibiótico. Cuando hay algún otro proceso más crónico o más profundo, hemos utilizado inyecciones intravítreas en lugar de retirar el globo ocular, precisamente para que no sea una cirugía tan invasiva y, por supuesto, para no retirar el globo ocular. Entonces, hay diferentes técnicas dependiendo el grado de lesión y básicamente se hace la misma extrapolación o la misma elección de las técnicas que se usan en perros y gatos en estos pequeños animales. Desde luego que la talla de estos pacientes y la imposibilidad muchas veces de manejarlo constantemente nos hacen elegir las técnicas menos invasivas. En domicilio lo tópico se puede hacer, pero cuando una úlcera es constante y no hemos logrado controlarla, entonces se va a algo mucho más drástico para evitar que el tratamiento crónico afecte con el estrés. No sé si contesté tu pregunta, pero básicamente tenemos grados de la enfermedad ocular y con base en eso elegimos qué tipo, desde terapias tópicas hasta la remoción del globo ocular, si fuera necesario. Y acá tenemos otra pregunta. Doc, hablabas de la vitamina C efervescente. Esa de plano no se recomienda. Nosotros hemos visto y tenido algunas experiencias de cuando alguien prescribe este tipo de vitamina. Hemos incluso tenido cuyos con insuficiencia renal aguda por no beber agua. Si tú le colocas algo que no conoce y un sabor completamente distinto el agua es insabora, y si le aplicas algo que él no conoce, definitivamente no la va a tomar. Entonces, podrías darlo directamente por vía oral en lugar de en el agua. En algunas marcas de alimentos también hay complementos específicos, solo la pastilla de vitamina C para el caso de los cuyos, como Oxbow tiene una vitamina C específica para cuyos, o básicamente inyectable cuando está en el hospital, y la provisión diaria con una nueva dieta que te asegure la ingestión de la vitamina C, más que en el agua de bebida. La cantidad que debería comer para llenar los requerimientos diarios, a lo mejor no la alcanzamos, porque a lo mejor no nada más va a comer naranja durante la mañana, por decirte algo, y no sería la forma más adecuada de suministrarla. Para nosotros, como médicos, básicamente sería un manejo directo con un producto que contuviera la vitamina C, que le pudieras calcular y le diera a la persona una cantidad específica diario, mientras logramos el cambio de alimento. Cuando tenemos un alimento balanceado, rara vez vemos este tipo de deficiencias. ¿Alguna otra pregunta, duda? Médico, yo he escuchado mucha controversia con respecto a las semillas, que a veces la gente quiere alimentarlos al igual que un hámster. Han dicho que las semillas luego son tóxicas en cuanto a los ácidos grasos. Eso quiero saber si es verdad. No son tóxicas porque no contienen ácidos grasos, contienen grasa. Los ácidos grasos los requieren y precisamente las semillas no los aportan. Tampoco para los hámsters son adecuadas, entonces es un alimento distinto en forma para el desgaste de dientes, pero tampoco en hámsters las semillas de girasol son la opción. Pueden tener tóxicos o pueden tener hongos, por ejemplo, por el tipo de almacenaje, pero básicamente a lo que nos referimos nutricionalmente es que tienen graves deficiencias en varias vitaminas y minerales y sí contenidos importantes de grasa, no de ácidos grasos. Si tuvieran los ácidos grasos esenciales, tal vez podrían consumirlas sin tantos problemas. Por acá tenemos otra pregunta. Oye, Enrique, yo tengo una duda con respecto, porque lo intenté buscar y no lo encontré, del uso de lidocaína, bupivacaína para bloquear heridas, pero no encontré
Nosotros lo usamos y usamos para algunas aproximaciones de la parotomía exploratoria o para bloqueos regionales. Y no debe pasar, si no, casi nunca me pregunto las dosis, pero porque las tengo anotadas, pero creo que no más de 1 miligramo por kilo de cada una, y las puedes combinar para alguna analgesia local o regional. Y sí se puede emplear las dos, las usamos en todos los animales exóticos combinadas o solas. ¿Otra pregunta? Bueno, pues le damos un aplauso Gracias. al doctor. Y continuamos con las pláticas. Ahorita continuamos con la plática con el doctor Joao Brendao, de Medicina del Oro. Bueno.